no es por nota, pero si el grupo trabaja bien, probablemente les dé chance, ¿entienden, no? No es que vaya a ser un control, sino que el grupo que lo trabaje bien y describa bien el procedimiento tendría un punto extra para la prueba. Ya, como introducción a la construcción, me llegan siempre, a mi correo me llegan algunos avisos de temáticas importantes. Entonces ustedes saben que les indiqué acceder al CDT. Y dentro de eso me llegaron algunas cosas hoy día que me parece buena compartirlas. Entre ellas, bueno, está el webinar de sustentabilidad en la edificación en Chile. Tienen tiempo, les interesa, pueden verlo, ¿no? Pero además me llegaron unos correos, ¿no? Y algo que me pareció muy interesante tiene que ver con avanzar con las ciudades inteligentes. Y eso se está haciendo acá, pero a nivel pequeño de escala. Permiso. A una escala pequeña. En algún minuto les conversé sobre las ciudades inteligentes, ¿no? Sí. Hablé de algo. Después me acordé cuál es una de las importantes, Singapur. ¿Ya? Singapur es una ciudad que se llama Smart City, ciudad inteligente. Y acá están avanzando en eso, ¿eh? Que a nivel pequeño, el laboratorio, se está trabajando. El laboratorio de ciudad con la Alianza es importante que estas cosas ustedes las aborden por lo que ya hemos conversado, que los procesos constructivos y las políticas de construcción van cambiando. Entonces, lo que se busca en el fondo es ciudades conectadas, interconectadas, ¿no? Tecnología de la información. Lo que se busca es que sean sostenibles, por lo tanto los materiales tienen que ser reciclados, ¿no? Reciclaje, economía circular, ¿ya? Entonces, denle un vistazo al CDT ahí cuando tengan tiempo de poder abordar estas cosas. El manual de carretera, ¿lo lograron ojear como les pedí? ¿Pudieron dar un vistazo? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Volumen 5, ¿no? Especificación técnica. ¿Cómo les fue con eso? ¿Pudieron verlo? Hay que verlo, ¿ya? Está cansado, tienen que ojearlo. No les pido que lo estudien todo, sino que vean la temática, el texto de lo que habla ese volumen. ¿Ya? El otro que había dado era el de plano de obras tipo. Sí, es otro. No, que también lo dijo la persona. Hay varios, pero es tan extenso todo que a mí lo que me interesa es que en esta primera etapa que conozcan de lo que trata. Y luego yo les voy a indicar en el temario del control qué es lo que efectivamente tienen que estudiar. Y eso probablemente sea luego, y luego lo voy a subir el temario para que tengan tiempo. Entonces el control es el 24 de septiembre. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber o lo que se les va a evaluar para el control?
principalmente cosas que estamos viendo, no va a ser nada tan fuera de lo que estamos estudiando. Por eso es importante, obviamente, que vengan a clase o se consigan la clase y empezar a profundizar todos los puntos que estamos estudiando. Ya con eso, por lo menos tienen una base. ¿Qué es lo que entra en la prueba? Construcción de caminos. Cómo, de acuerdo a proyecto, cómo tienen que ejecutar la subrasante, la subbase, la base, ¿cierto? Entender de que hay un proyecto que tiene especificaciones técnicas, planos, que el proyecto es un estudio de algunas variables que son importantes, por ejemplo la velocidad de proyecto, ¿sí? Siempre va a tener relación con lo que hemos estado estudiando. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿O algún comentario? ¿De cuánto va a ser el grupo? El sábado. Sí. Probablemente sea dos personas. Para que ahí indígenas individual o dos personas. Siempre doy la opción individual porque ya. Repasemos entonces. Lo que nosotros estamos estudiando tiene que ver con principalmente las capas estructurales del camino, ¿no? Y ahora necesito que me ayuden a identificarlas. ¿Cuáles son las capas estructurales que tiene un camino? Tenemos la infraestructura La infraestructura, muy bien. y la superestructura. Esa es una separación amplia, ¿no? Es decir, hay una parte que se llama infraestructura y una que se llama, muy bien, se llama superestructura. ¿Cuál sería la infraestructura? La subrasante. Entonces nosotros decimos, bueno, hay dos grandes partes para un camino, ¿sí? Es igual en la edificación, también hay una infraestructura y una superestructura, pero en general. Entonces decimos de la subrasante hacia abajo, infraestructura, de la subrasante hacia arriba, superestructura. Generalmente uno se concentra en la superestructura, ¿ya? Pero vamos a ir más en detalle. El pavimento, el camino, la carretera está formada por capas estructurales, ¿no? Entonces dijimos, tenemos una subrasante, ¿sí? Que es una línea que separa el terreno natural de las capas estructurales que vienen. Y esa subrasante o infraestructura puede también ser intervenida a través del proyecto con un mejoramiento que se llama. Es probable que el proyecto indique que para la subrasante uno tenga que hacer un mejoramiento del suelo, como fue uno de los esquemas que vimos, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Usted llega al terreno natural y ese terreno natural va a tener que mejorarlo o cambiarlo, ¿sí? Por un material que indique el proyecto, ¿sí? Entonces, podría ser que bajo la subrasante ya ustedes tengan que hacer etapas constructivas. ¿Vamos, claro? Y eso sería bajo la subrasante. Supongamos que la subrasante ya la tenemos compactada y terminada. ¿Qué es lo que puede venir después de eso? Nosotros leemos el proyecto, pero hay capas que van a aparecer. La subbase, ¿no? Miren, el proyecto podría indicar que tiene subbase o no, pero pensemos que tiene una subbase. Esa base hay que construirla, ¿sí? De eso hemos estado conversando, hay que ejecutar esa subbase. Entonces, el ejercicio que ustedes tienen que hacer de acá el sábado es
ver cómo se va a construir la subbase, que es una capa de materiales. Esa subbase viene definida ¿dónde? En la especificación técnica, muy bien. Ustedes están leyendo el proyecto y lo están ejecutando. Sí. Y en el proyecto va a decir una partida que se va a llamar la subbase. Y ahí les va a indicar el material y cómo se va a controlar. ¿Ya? Ustedes lo que tienen que hacer es construir esa capa de material. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Retomemos lo que estamos viendo. ¿Cómo construimos esa capa? ¿Qué me dicen ustedes con respecto a eso? ¿Cómo se construye esa capa? Lo dicen bien. ¿Cómo construimos la subbase? ¿Sigo cómo se hizo la capa subrasante? Si hubo un mejoramiento. ¿Ya? Pensemos que la subrasante ya la terminamos. Y luego vamos a construir la subbase. ¿Cómo construimos la subbase? Hacemos. Se tiene el material y todo, suponiendo que ya está el material ahí en la obra. No supongamos, tratemos de construirlo desde cero. Hagamos todo el proceso. ¿Ya? Hay que comprar el material entonces. Sí, bueno, O sea, que no tenemos nada. estoy marcando con rojo la subrasante, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, hay que construir una capa que viene arriba, que se llama la subbase. Si es que el proyecto la indica, si no la indica, no, porque nosotros construimos el proyecto, ¿sí? Entonces yo les digo, ¿cómo vamos a construir esta subbase? Y el primer paso tiene que ver con el material. No podemos no considerar el material porque el material viene indicado en una especificación técnica, viene definido. Entonces, no podemos saltarnos ese paso. Para poder cumplir con el contrato, para cumplir con el proyecto, hay que seguir la especificación técnica. Entonces la subbase tiene una ET de la partida. ¿Sí? Dentro del documento va a decir subbase. Y ahí les va a empezar a indicar las características que tiene que tener el material y ustedes van a colocar como la capa subbase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. En el proyecto. No es un paso menor, es un paso importante porque ustedes no pueden llegar y construir en base a los que, no sé, voy a ir a comprar un material para colocar como subbase. No, tienen que ser el material que indique proyecto. Adquirimos el material. Recordemos, ¿qué es lo que hacemos después? En términos generales. El proceso se les va a repetir, ¿eh? Por eso lo vamos a ir recordando y la idea es que ustedes empiecen a profundizar. De hecho, eso vamos a hacer el día sábado. La colocación del material. Colocación, ¿cierto? Tenemos la subbasante, después está la excavación hecha, adquirimos el material, alguna planta de áridos, el material llega a la obra y tengo que colocarlo. Vimos unos videos donde cómo se distribuía, que no es algo tan simple tampoco, porque los caminos son de kilómetros, entonces tengo que ver cómo lo voy a distribuir. ¿Sí? Ya, llegan los camiones. ¿Y cómo lo distribuyo eso? En el video me parece que parecía una moto niveladora, ¿se llama, no? Modo niveladora, Ahí sí. lo colocaba.
ustedes tienen que tener absolutamente claro. Porque el sábado tienen que hacerlo y porque se lo voy a preguntar en la rueda, así que tienen que saber. ¿Ya? Entonces, Obras Viales trabaja con maquinaria, estamos claros, ¿no? Maquinaria que tiene una función específica, vital para poder ejecutar el proceso constructivo. Si yo no cuento con esos recursos, no voy a poder ejecutar el camino, ¿ya? Entonces, la maquinaria que conversamos es una que se llama la motoniveladora, que tiene como función distribuir el material, lo puede hacer. Y puede dar las pendientes también porque tiene un cuchillo que perfila. Puede revolver el material, lo puede distribuir. ¿Sí? Bueno, es una opción. ¿Pueden ocupar otra máquina para distribuir el material? ¿Sí o no? ¿Tendrán otra opción para distribuirlo? Mano de obra. ¿Ah? Mano de obra. ¿Mano de obra? No sé. ¿Sí? O sea, se podría hacer una retroexcavadora, un cargador frontal, pero lo que siempre produce eso genera mucho nido. Siempre se genera, o sea, queda la embarrada con las canchas cuando uno hace con retro. Ya, Por lo general, mejor la moto es la opción más sana. Buena observación, ¿eh? O sea, no es lo más apropiado, ¿no? No es lo más apropiado, claro. Sí. Tienen que tener claro que las máquinas tienen una función para la cual fueron diseñadas, que se pueden ocupar para complementar, podría ser, pero en este caso efectivamente la excavadora cumple una función de excavar, ¿no? De excavar y con la pala puede empujar, cortar, excava y corta, ¿cierto? Además que tiene accesorios para cumplir las funciones, pero podrían ocupar una retroexcavadora, pero no es la máquina que está en su función específica. O sea, que podría pasar lo que dice el compañero, que se acumule en algunas partes material. La motoniveladora tiene la ventaja de que puede revolver y distribuir. ¿Ya? ¿Qué más? Tienen el material ya distribuido. ¿Qué es lo que más? ¿Qué otra cosa forma parte del proceso constructivo? ¿Ah? Compactar, muy bien. Tienen que tener ojo con lo siguiente. Este es un paso a paso, ¿ah? Esto que ustedes tienen que hacer es un paso a paso. ¿Qué es lo que tienen que hacer el día sábado y probablemente en la rueda? Tienen que ordenar el proceso constructivo. ¿Ya? ¿Qué lo hemos estado hablando? Finalmente así, ¿ah? Paso 1, ¿qué es lo que hago? ¿Paso uno? Sí. Ubicar. Ubicar. Sí, claro, hay que ubicar. Paso 2, adquirir el material. Paso 3, Pues esto puede cambiar, dependiendo, pero más o menos. ir distribuyendo de acuerdo a la proporción de metro cúbico por metro lineal ¿Ya? en el camino. Después desarrollarlo con la motoniveladora. Se revisa el cordón que cumpla con el metro lineal. Se empieza a sacar un borde y se empieza a procesar con la motoniveladora. Ya, perfecto. A un espesor con un 30% más de esponjamiento, por lo que va a bajar cuando se empieza a compactar. Ya, eso es importante. Vamos a detenernos ahí. Primero, Francisco, ¿no? Francisco Sí. dice ubicar. ¿Qué es lo que es ubicar? Sacar la cantidad de material que tengo que mover, que ocupar. ¿Ya? ¿Qué sería ubicar entonces? Determinar la cantidad de material. ¿Sí? La ubicación es muy común en construcción, tienen que ubicar todo. Para poder elevar un presupuesto hay que ubicar todas las partidas del presupuesto, ¿sí? Del televisado, ubicar todas. Determinar la cantidad de material, en este caso, claro, tienen que ubicar cuánto material de lo especificado de la subbase ustedes necesitan adquirir para poder ejecutar esta capa estructural, ¿no? Entonces, en eso efectivamente se mencionó el esponjamiento. ¿A qué se refiere un esponjamiento? ¿Y por qué es tan importante para el movimiento de tierra?
El enfocamiento del aumento de volumen. Así es, aumento de volumen. ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? El aumento de volumen. Porque los materiales hay distintas densidades que tienen los materiales dependiendo de su nivel de compactación, de su grado de compactación. Por lo tanto, si ustedes adquieren material, ese material no va a tener la densidad que les van a pedir porque no está compactado, está suelto. Hay una densidad que se llama la densidad aparente. Considerando eso, el material que tienen que adquirir, en este caso, para construir esta subbase, esta capa estructural, ¿sí? Tiene que estar aumentado por el esponjamiento o disminuido por el esponjamiento. Aumentado, ¿no? Aumentado. ¿Sí? Entonces al final lo que ustedes van a tener es, si fuera ese la capa, van a tener un volumen, que le voy a llamar A, pero que ya está compactado, por lo tanto yo necesito un volumen mayor, ¿no? Hacia al revés, si ustedes excavan, el volumen del material aumenta, ¿sí? El volumen, por el tema del vacío que se genera entre las partículas. Igual cuando, en retiro de escombro, cuando ustedes hacen demolición, tienen por ejemplo un cubo de hormigón y hacen demolición, cuando lo trasladan, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta, por lo tanto la capacidad del traslado tiene que ser mayor, puede ser un 50% mayor. O sea, sacaron un cubo y lo que se van a llevar en volumen es un cubo y medio, porque las fracciones, los pedazos van a dejar mucho aire entre medio. El camión se va a completar. ¿Me siguen, no? Eso pasa en demolición. Entonces, las ubicaciones el constructor la tiene que manejar porque tiene que calcular para adquirir material o para llevarse el retiro de escombro de material. Entonces, los costos varían. Al final va a ser un tema de costo, el costo va a variar. ¿Ya? Entonces, estamos recordando cómo construimos una capa estructural. Conversamos que hay que cubicar, sí, hay que cubicar. La cantidad de material que yo necesito tiene que tener cuidado porque lo que compren después va a disminuir su volumen, va a aumentar su densidad. ¿Ya? Es muy importante que en el proceso de construcción, de ejecución, estén controlando siempre los espesores. Los espesores de las capas vienen por diseño estructural. En eso tienen que ser extremadamente rigurosos. O sea, si la capa dice 20 centímetros, la capa terminada tiene que tener 20 centímetros. ¿Sí? Es un diseño estructural. ¿Ya? O sea, dentro del proceso constructivo ustedes tienen que constantemente colocar que van a estar verificando los espesores a través de topografía, del nivel. Eso es parte del proceso constructivo. Tienen que controlarlo, ¿ya? Adquieren el material que viene definido por proyecto, distribuyen el material con una máquina que les sea apropiada, conversamos de la motoniveladora. Luego, ¿qué hacemos para terminar de construir esta capa? Compactar. Compactar. Sí. ¿Cómo se hace ese proceso constructivo? En la máquina, no puedo decir. Se aumenta la capa con agua y se empieza a pasar el rodillo por ciclos, Sí. manteniéndola pendiente. Un ciclo puede ser cualquier cosa, pero generalmente el ciclo es una ida y una vuelta del rodillo, ¿ya? Generalmente, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Es porque se ha compactado? No,
Vamos más al detalle del proceso de compactación y acá anoten bien los pasos. Me le dije, porque el trazado se lo voy a preguntar también. En el cuanto tienen que saber muy bien el paso a paso de la compactación. Entonces, ¿cómo hacemos el proceso constructivo? Definimos los recursos primero, para que ustedes estén ordenados. Tengo que compactar. ¿Qué necesito para compactar? Una máquina que me entregue energía de compactación. Pero eso es muy general. Tienen que indicar qué máquina van a utilizar. Tienen que definir, ¿ya? ¿Cuál? ¿Qué máquina van a utilizar para compactar? Hablamos de varias. Rodillo, ¿ya? Hablamos de que existe un pisón de madera, pero sería muy... Claro, porque el camino está compactando con un pisón de madera. Hablamos de que existe un vidropizón, conocido como patabata, que también es un elemento que una maquinaria de compactación. Pero ustedes van a decir, profesor, está bien, pero no es la solución óptima. Voy a estar cuánto tiempo con un sion, ¿cierto? Pero sí compacta, ¿sí? Es una máquina que está diseñada para compactar, pero para tareas que son distintas, ¿sí? Espacios más reducidos, ¿no? Subamos, plaga compactadora. También es una maquinaria de compactación, pero ¿será apropiada para un camino? No, muy pequeña, ¿no? Subamos, ¿qué viene después? Rodillo doble tambor. Un rodillo, rodillos en general. Hay varios tipos de rodillos. Yo necesito que tomen una decisión acá. De acá al sábado en el taller, ustedes me digan qué tipo de rodillo van a ocupar. ¿Ya? Hay varios tipos de rodillos. El rodillo, por eso pueden traer fichas técnicas, lo que ustedes consideren. ¿Sí? Sábado pueden traer el computador o otra cosa para buscar a través del catálogo técnico. Pueden recurrir a Caterpillar, Komatsu y tomar una decisión. ¿Ya? Rodillos tenemos rodillo manual, ¿cierto? Un operador a bordo. Tenemos rodillo tambor simple. Tenemos rodillos doble tambor. Rodillos, obviamente, de presión estática, además que vibran. Eso tienen que definirlo, ¿ya? Rodillo neumático, rodillo, les comenté también pata de cabra. Necesitan elegir una máquina precisa para el trabajo que van a realizar. ¿Sí? Esto es importante porque el constructor se hace cargo de la selección de maquinaria, se llama selección de maquinaria, ¿eh? Y de revisor. ¿Sí? Porque imagínense si están construyendo un camino y van y contratan un vidropizón y después lo tienen que devolver y después contratar una plaga compactadora. No puede, eso no puede pasar, tiene que ser preciso en la selección de la maquinaria, ¿ya? Un rodillo, ahí tienen que definir cuál. Las pasadas dependen del tipo de rodillo. Hay una especificación técnica del proveedor de la máquina. Eso también sí. Esa especificación técnica le indica el peso, el tamaño, los ciclos, las dimensiones, la velocidad, que es muy importante para el rendimiento. El rodillo es un vehículo que va avanzando a cierta velocidad, por lo tanto, lo que demoren en compactar también puede tener incidencia, o sea, tiene incidencia la velocidad de la máquina. ¿Qué otra cosa podría tener incidencia en cuanto ustedes demoren en compactar? El peso también. La energía de compactación que entrega la La máquina. energía de compactación, todo esto viene en la ficha técnica, por eso el sábado yo necesito que ustedes descarguen la ficha técnica y tomen una decisión. ¿Ya? ¿Qué otra cosa puede ser una variable para el rendimiento? El operador. El operador, sí. El operador puede variar el rendimiento. Esto lo ven en maquinaria. Pero hay varias variables que pueden alterar el rendimiento de una máquina. Pero Rodillo, ¿qué otra variable más podría ser? El ancho del tambor. Tienen diferentes medidas.
¿Sí? Depende. Hay tambores más grandes, más pequeños. ¿Por qué? Porque en el fondo ustedes, esto ya lo vimos, ¿no? Como repasito. Esta ley del camino, ustedes tienen que hacer una planificación y pueden hacer un diagrama perfectamente donde ustedes, obviamente, lo conversamos también, digan la partida del rodillo, si parte de derecha a izquierda a derecha o parte del centro, tienen que ustedes guiarlo. Y conversamos de que el ancho de rodillo, ¿cierto?, tiene que traslaparse con el siguiente sitio, ¿no? Hay un cruce ahí, ¿sí? Hay un cruce de 20 centímetros, 30 centímetros de traslape para asegurar, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que hay que asegurar con las pasadas del rodillo? ¿Qué es lo que tienen que asegurar ustedes? Muy bien. Muy bien, bien. Vamos a volver a lo mismo. A mí me interesa que ustedes estén claros de que estos son elementos estructurales, de que la compactación les va a entregar un resultado estructural, y para que eso ocurra tienen que el suelo densificar. ¿Estamos claros? Ese es el orden. El suelo denso aumenta la resistencia, pero tiene que ser en toda el área, ¿sí? En toda el área del trabajo. No pueden quedar partes sin compactar, ¿ya? Entonces ustedes lo que tienen que conseguir es que la densidad máxima compactada seca esté ejecutada en toda la extensión, o cancha que le llaman también. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces hay que seleccionar el equipo apropiado de compactación. Es una tarea y es parte del proceso constructivo. ¿Qué más? Después de la compactación. Ya, para terminar el proceso constructivo. Me dijeron, muy bien, hay que compactar. Está bien, pero con eso terminamos el camino de construir esa capa, ¿no? Es suficiente con que seleccionemos el equipo compactador y hagamos la planificación y digamos las pasadas. ¿Es suficiente con eso o no? Hay que verificar si quedó bien. Hay que verificar si Si quedó bien. quedó bien. Yo no sé, no lo ensayo. Ya, pero le falta algo importante. Pero con la compactación, considerar la humedad. Eso falta. El proceso constructivo no termina hasta que ustedes han definido todo. Considerar la humedad, la geografía del terreno. Los suelos se compactan con agua, ¿ya? Si no tienen agua, no van a poder alcanzar la densidad máxima, no alcanzan la resistencia y no pueden terminar de que le recepcionen, en este caso, la subbase, ¿ya? Entonces, parte del proceso constructivo es que la subbase, en este caso, alcance la densidad exigida por proyecto. Tenemos que cumplir con el espesor, está perfecto. Ustedes tienen el material que definía proyecto, ya lo adquirieron, lo tienen distribuido, me dijeron ya. Ahora tenemos la máquina para compactar, está bien seleccionada en la máquina apropiada, estamos muy bien en eso. Pero no es suficiente. No es suficiente que usted le diga a Rodríguez y empiece a hacerlas pasar porque el suelo está seco. ¿Qué significa que el suelo esté seco? Que no van a alcanzar la densidad máxima compactada seca, y cuando pidan recepción del laboratorio, el laboratorio se los va a rechazar. Por lo tanto, el proceso constructivo no está terminado.
construcción cultivo terminada una vez que está superada la fase de cumplimiento de los ensayos. Una parte, porque además hay que asegurar otras cosas. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Entonces ustedes lo que necesitan es humedad para poder alcanzar la densidad máxima compactada seca. ¿Cómo hacen eso? De alcanzar la humedad en toda la extensión para que sea homogéneo. ¿Cómo hacen eso? También hay que estar controlando de qué forma se va aumentando el área, porque si queda saturado en agua, Sí, tampoco va a cumplir, Muy si bien. falta tampoco va a cumplir. Así que eso tiene que estar el personal también capacitado de alguna forma, pero estar supervisando perfecto. el trabajo. ¿Con qué herramienta entregamos la humedad? Un camión aljibe. Con el camión aljibe. ¿Hay otra forma? Supongamos que tienen que consumir, los caminos muchas veces están alejados de la zona urbana, están alejados, y ustedes llegan al camino y saben que necesitan humedad para poder pasar y cumplir con la densidad máxima. ¿Cómo pueden humedecer esa capa? Existe otra forma que no sea a través del camión aljibe, que es la maquinaria específica para esto. ¿Existe otra forma? Tener el tanque, tener alguna manguera que sea con una bomba, Pero como se llama, no hay Es no, lo complicado, estoy llevando por ¿no? estación. Es complejo, ¿no? Estación. Bueno, esta problemática la tiene el constructor. O sea, ¿Qué es lo que hace? Le falla el camión aljibe, no le llega ese día el camión aljibe. ¿Cómo resuelve el Se lo problema de puede la pedir, humedad? se lo puede pedir al proveedor que mande con la con humedad óptima, ¿puede ser? No. Que lo compre así que Es que ese material se pega en la tolva, si viene húmedo. Mira, no, yo no lo he visto. No sé si es no, yo le un video. Pero es verdad, el material, también lo había comentado, viene con una humedad propia. Y el maestro dice, hoy viene bueno el material porque viene con humedad. Es verdad. Lo que pasa es que como para alcanzar la densidad máxima compactada seca depende del tipo de suelo. O sea, no hay un porcentaje fijo para esto. La base necesita tanta agua, el maicillo tanta agua, va cambiando. O sea, hay suelos que necesitan un poquito y a lo mejor podría ser que con la humedad que hay basta con el rodillo y un poco más de agua y alcance, pero hay materiales que necesitan más agua que otros. Está como entre el 12%, ustedes hicieron el ensayo, ¿no? El 8%, 12%, más o menos, eso va variando. ¿Ya? Pero en obra, si el constructor no tiene disponible el camión aljibe al momento, es complicado, porque conseguir una manguera, imagínense, para regar todos los kilómetros que saca cuánto es, sería bien difícil, ¿no? Por lo tanto, el camión aljibe cumple una función importantísima para desarrollar el proceso constructivo, ¿sí? Pero son situaciones que el constructor tiene que resolver. O sea, él sabe que tiene que compactar y necesita agua para compactar. ¿Ya? ¿Cuánta agua? Depende del suelo. Pero generalmente, como la base estabilizada es un material que se va repitiendo en carretera, ya el personal de la obra sabe cuánto necesita para cumplir con la densidad máxima compactada. ¿Ya? Entonces el camión aljibe es clave y va a distribuir de manera homogénea la cantidad de humedad. También como el rodillo hace las pasadas homogéneo, el camión aljibe también. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces el proceso constructivo? Compactación con el rodillo y camión aljibe que haga sus pasadas, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo ustedes van a controlar eso?
¿Cuándo le van a decir al camión o al rodillo estamos ok? ¿Con rodillas? No sé, por lo menos cuando me ha tocado hacerlo. Primero el aljibe, que deje todo mojado. Se espera unos 10-15 minutos que absorbe un poco el agua y se empieza a pasar el rodillo. Y después el rodillo uno por lo general le pega con el taco del pie y empieza a verificar que la cosa ya está natural. Porque si no se desarma la base al tiro Así cuando es. no se comporta. Muy bien. Se te libra el taco. Técnica de terreno, ¿ah? Así es. Uno le pega con el taco. La base es como una roca. La base estabilizada, que es material que viene después de la base, que es una grava con arena, y tiene un poco de fino, al compactar, después tú tratas de enterrar el taco y no pasa nada. Esa es una buena forma práctica. Es subjetiva, pero tú le pegas con el taco y no penetra, es una roca. Ya hay una idea de que la compactación hizo efecto, pero siempre la precisión la va a tener hay un aparato que se llama densímetro nuclear, no sé si alguno lo conoce. Ese aparato entrega la densidad de terreno, pero el constructor no va a llamar al laboratorio a cada momento porque eso tiene un costo. Entonces él tiene que manejar más o menos cuándo la base está lista. Entonces es una buena forma tratar de ver si penetra el taco en la base. El taco es como un fierrito, ¿no? Que tiene como... No, el del bototo, fíjate. ¿Del botón? Ah. Sí, cuando la base no está bien compactada, tú le pegas y se desarma. ¿Cuál es el que va con un camión y lo que respaldado acá con los fierros y que tiene como el espesor? No, pero eso cuando tira asfalto. ¿Ah? Eso cuando tira asfalto. ¿Cuándo qué? Cuando uno tira asfalto, tira. Ah, ya con ese no. No, la base no. Entonces, hay cosas que con la experiencia uno las va viendo. El proceso termina cuando el laboratorio a usted le dice esto está cumpliendo con la densidad pedida en la especificación técnica. ¿Ya? Con eso uno termina el proceso de compactación, pero no necesariamente toda la labor constructiva, porque la labor constructiva está asociada a otras cosas también. Por ejemplo, el tema de las pendientes, que ya lo estamos discutiendo, ¿no? Entonces, o alguna obra de evacuación de aguas lluvias que pueden también estar relacionadas con esta etapa. Hola. Entonces, una parte fundamental es cumplir con la densidad máxima compactada seca. Usted va a llamar al laboratorio, el laboratorio va a llegar, probablemente con un equipo que se llama densímetro nuclear. Hay otros equipos. Él va a colocar el equipo en terreno, efectivamente es nuclear, entonces ustedes tienen que alejarse de él. ¿Sí? ¿Alguien que lo conoce? ¿Quién lo conoce? Pero ya con una placa, se le coloca un fierrito con un combo, porque está tan compactado que Sí. tiene que ser con un combo Claro. de 20 libras más o menos. Sí. Cierra la varilla, Claro. se retira y se instala el equipo a Exacto. saco. Uno se retira y ese aparatito entrega la densidad. ¿Qué es lo que es el Proctor al final? También lo conversamos, lo vamos a repasar. Ustedes tuvieron la mecánica. ¿Qué es lo que es el Proctor? La exigencia de la especificación técnica. ¿Qué es lo que es? En términos prácticos, estamos aterrizando esto a algo práctico. ¿Cómo leen ustedes la exigencia de la ET? En terreno.
Estamos repasando el proceso constructivo, ¿ah? Estamos en la subbase, después para la base se va a repetir, pero el material, la exigencia pueden ser distintas. Entonces, Igual siento que parece que es parecido, lo que pasa es que en el cine nuclear es más rápido saber el resultado y el otro tiene que ser en laboratorio y se demora un poco más a saber. ya, buena observación, buen punto. Buen punto. A mí lo que me interesa en esta etapa es que ustedes estructuren esto, que lo hagan, lo construyan. Por eso vamos a ser prácticos en él. Y el sábado el taller va a ser práctico. Tienen que ustedes decir. Entonces, yo lo que les digo es que tienen que saber leer las especificaciones de proyecto. Y la especificación del proyecto le va a decir que usted cumpla con un porcentaje del producto. Eso tienen que saber leerlo en terreno. Ya. Entonces, esa exigencia puede ser que les diga que cumpla con el 95, un ejemplo, 95% del Proctor modificado. Generalmente es el modificado que es para caminos y carreteras, porque hay otro que se llama el Proctor normal, ¿sí? Tiene una exigencia menor, pero generalmente les va a decir el Proctor modificado. Entonces, esto yo necesito que ustedes lo apliquen en terreno. Entonces, ustedes tienen la capa de material distribuida, ¿sí? Distribuida de manera que al bajar el espesor por esponjamiento les quede exactamente lo que dice el proyecto. Por lo tanto, si le está pidiendo el proyecto una capa de 20, ustedes no tienen que colocar 20, suelto, porque les va a bajar y les va a quedar en 18, claro, 17, depende del esponjamiento. No, tiene que ser una capa un poquito más alta y controlar muy bien los espesores. No pueden ser livianos con el espesor, tienen que ser precisos. Entonces conversamos que ustedes van a seleccionar el equipo de compactación. Van a decir, yo voy a ocupar un rodillo liso doble tambor para este trabajo y la especificación técnica del rodillo es esta. Y le voy a dar 3-4 pasadas. Y voy a alternar con el camión aljibe, efectivamente. Terminan ustedes, yo le digo ya, ¿y cómo sabe usted que esto está listo? Para llamar al laboratorio, porque si ustedes no saben, lo van a llamar N veces. Bueno, eso es experiencia igual. Pero una forma es verificar con enterrar para ver, porque la base estabilizada queda como una roca cuando está compactada. Uno la ve suelta, pero por algo es un elemento estructural. El proyectista, el manual de carretera, está especificado porque tiene que resistir los esfuerzos de los vehículos y otras cosas. Es un elemento estructural. Entonces, la resistencia que tiene es muy alta. Es muy alta. ¿Qué es lo que le digo? Bueno, una vez que ya está satisfecho con la compactación, usted llama al laboratorio y el laboratorista va a traer probablemente un equipo que se llama el densímetro nuclear. Pero usted tiene que saber leer las exigencias de la ETEMO. No puede no saberlo. Entonces la ET le va a decir, la densidad máxima compactada seca tiene que cumplir, por ejemplo, el 95% del Proctor modificado. ¿Ya? Eso va a decir la ET. O el 90, o el 80, hay que cumplir con lo que diga la ET. Pero al ser camino de carretera probablemente le dé una exigencia alta. Eso es del 95%. Si fuera un radier, podría ser menos, ¿no? Podría ser menos, pero lo dice el proyecto. Entonces, al final, lo que hace la especificación técnica es decirle a usted al 95% del Proctor modificado. Lo que le está diciendo es que el laboratorio tiene el 100%, porque tiene las condiciones óptimas del ensayo. Ustedes hicieron, ¿no? ¿Hicieron? Dijeron que sí. Ustedes hicieron el laboratorio con un pisón, con un peso bajo norma, la probeta bajo norma, la caída libre bajo norma, todo como laboratorio, ¿sí? Eso es el 100%. Eso es el 100%. Pero el terreno, uno reemplaza el
¿Y son por qué cosa? El rodillo. Por el rodillo, muy bien. Lo reemplaza por el rodillo. Energía de compactación, así es. Pero uno está bajo norma, que es la caída libre, ¿no? Lo reemplaza por el rodillo. El agua, que usted la mide en una pipeta milimétricamente, la reemplaza por el camión aljibe, muy bien. Entonces las condiciones no son las de laboratorio. Lo que le dice es, si a nosotros nos dio una densidad de 2000, el laboratorio usted tiene que dar el 95% de esa densidad. ¿Me entienden, no? Es una comparación. No le da la exigencia del laboratorio, ¿por qué no? Pero sí le hace una exigencia similar. O sea, tendría que cumplir usted con la densidad del 95% de 2000. De ahí hacia arriba. 1980, ¿cumple? Sí, sí. Entonces el laboratorio va a decir, está bien, está el 97% del punto. Este punto cumplió. Y se va a trasladar a tu punto y va a empezar a verificar que todos los puntos estén sobre el 95% de la densidad que da el laboratorio. ¿Sí? Esto el laboratorio lo maneja muy bien, sabe cuánto tiene que dar la base, tienen todo ya perfectamente ahí los datos ya almacenados. Pero esa es la exigencia que tienen que cumplir. ¿Ya? Y otra más que tiene el material que usted adquirió, el CBR, el IP, hablamos del desgaste de Los Ángeles, y otros ensayos más que tienen los áridos. No es solo esto. El CBR conversamos que es la resistencia al CBR, la especificación técnica, le voy a decir, usted compra con el 95% de los productos y tiene que tener un CBR del 80%. ¿Qué es lo que es eso? Entiendo que no lo hicieron este ensayo, pero si está la máquina, la prensa abajo, que tiene un anillo de información. Soporte de California, eso es el corte, exacto. Es un pistón que penetra de una velocidad de penetración y la resistencia que coloca el suelo a esa velocidad es el CBR, que también es un porcentaje de comparación. El material que usted adquiere en la planta de árido tiene que cumplir con ese CBR, que también es parte de la especificación técnica. Por lo tanto, todos los materiales que componen la capa estructural están especificados por proyecto. Usted lo que tiene que garantizar a través de los ensayos laboratorios es que ese material cumplió con lo indicado en el proyecto. ¿Ya? Terminemos esto. Entonces, usted seleccionó el equipo compactador, tiene el camión aljibe para humedecer la zona y llama al laboratorio. Y el laboratorio le dice 95, 96, 98, 96, están todos los puntos satisfactorios. Por lo tanto, le da el certificado, ¿sí?, que cumplió con la densidad indicada en el proyecto. ¿Qué pasa ahora? Hay que seguir con la otra capa. Muy bien. Una vez que uno termina con la capa, sigue con la capa siguiente. En este caso, que sería la base estabilizada, ¿no? ¿Qué es lo que hace acá? Seguir el proceso constructivo similar, pero de acuerdo a la exigencia que indique el proyecto. Entonces esta capa va a decir la partida base estabilizada, y usted va a tener que comprar el material que le está pidiendo esa partida, que va a ser con una exigencia estructural mayor a la subbase, ¿sí? Puede tener la subbase un CBR de 40, 60 y esta va a tener de 80. No es el mismo material que la subbase. Son distintos. Sí, claro. Sí. Generalmente el asfalto necesita más capas o más espesores que el hormigón. ¿Sí? Entonces el proceso constructivo de obras viales se les va a repetir, se hace repetitivo, a diferencia de edificación, que conversamos que tiene muchas partidas
mucha mano de obra especialista involucrada en obras viales, se hace más repetitivo. Entonces vamos a pasar a la base y el proceso es más o menos similar. Vamos a comprar el material que indique el proyecto y otra vez necesitamos cumplir con la densidad máxima indicada por proyecto. Pero siempre va a pasar por seleccionar el equipo apropiado de compactación más el agua que requiere para alcanzar la densidad máxima compactada seca. ¿Sí? Como repaso, ya lo habíamos visto también. Colócame atención acá. Colóquenme atención acá, lo vamos a tratar de llevar el Proctor a terreno ahora, que es lo que nos interesa. Voy a repasar un poquito. La curva del Proctor es como una parábola, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá tiene el punto más alto, tiene esta es la densidad máxima compactada seca y ese es el porcentaje de humedad. ¿Ya? Esto mismo va a terreno, por eso lo voy a repasar. Entonces conversamos que ustedes necesitan energía de compactación, que el terreno es la maquinaria. ¿Sí? El pisón que ustedes tienen en el laboratorio se va a transformar en maquinaria en obra. ¿Ya? Y el agua la van a distribuir a través del camión aljibe. ¿Qué es lo que va a suceder en terreno? Que es lo mismo que pasa en el laboratorio. A medida que yo aumento la humedad, con la energía de compactación, aumenta mi densidad máxima compactada seca. ¿Ya? Va aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Si el suelo viene con humedad natural y usted le pasa rodillo, va a tener una densidad X. Le agrega un poquito de agua y le va a subir la densidad. ¿Sí? Y al camión aljibe le dice, ya, déle otra pasada, y el camión y rodillo y le va a subir un poco más. Que es lo mismo que pasa en el laboratorio. El tema es que va a llegar a un punto que se llama la humedad óptima. ¿Cierto? Todos los suelos tienen distintas humedades óptimas, no es siempre igual, depende. Pero la base estabilizada con un material tan común ya saben cuál es. Entonces usted va a estar en terreno, pasando camión aljibe y rodillo, y le va a empezar a aumentar la humedad. ¿Sí? Entonces, suficiente con que llegue al 95% del producto. Está listo. ¿Sí? Muy bien, cumplió. O sea, tendría que estar en esa zona de la curva más o menos 95%. ¿Ya? El tema es que si usted está en la zona húmeda de la curva, en la zona derecha, ¿qué pasa si usted le dice al camión, de la otra pasada? ¿Qué es lo que tiene que saber el constructor? Que tiene que ubicarse en la curva mentalmente para saber si el problema que tiene de compactación por el cual no le da es porque le falta agua o le sobra agua. ¿Sí? Porque no es la misma solución constructiva, obviamente, para que usted logre obtener el cumplimiento del laboratorio. Es distinto a saber que estoy en la zona seca de la curva o estoy en la zona húmeda de la curva. ¿Me siguen, no? Constructivamente es distinto, porque si usted va y el laboratorio le dice no le dio, tenía un pico 95 y le está dando 90. Y el constructor, si no sabe esto, le va a decir ya, no se preocupe, camión, pase, rodillo pase. Va a llamar, oiga, le dio 85. Y va a insistir, agregue agua, y oiga, le dio 80, le va a bajar. Porque el constructor no visualizó que el suelo lo estaba saturando. Y después lo satura tanto que después no resiste nada. Si las arcillas, cuando tienen agua, son tan malas que no resisten nada. Ni el peso de una persona se hunde. Hay arcillas que son así. En el sur hay una que no resiste nada, es un pantano. Tú la saturas, la mezclas con agua y no resiste nada.
Entonces, constructivamente, ¿qué es lo importante? Que ustedes sepan en qué lado están, porque la solución constructiva va a ser distinta. ¿Me sigue, cierto? El laboratorio también nos va a alentar. Les puede decir, oiga, no, estaba pasado con agua, la humedad óptima era 8% y yo le mido acá y usted tiene 15%. O sea, está súper pasado en agua. Y si usted le agrega agua, va a ser peor. El suelo cada vez va a resistir menos. Entonces no es lineal. No es que usted como solución aplique más agua, más rodillo, aplique más agua, más rodillo. No es eso. Igual el rodillo tiene pasadas estructuradas. Tampoco es que le dé pasada. Tiene pasadas, un ciclo de pasadas que ya está más o menos definida. ¿Qué hacemos en el caso de que estemos en la zona húmeda de la curva? Ahí estamos con problemas. Ahí estamos con problemas. ¿Qué hacemos? Pero tienen que resolverlo, si es un problema Sacamos la capa. es algo real. Hay diversas soluciones, pero a mí me interesa que ustedes hagan el ejercicio de buscar una solución. Ahí. Depende de qué tan pasado esté. ¿Ya? Bueno, por lo general ahí pesco la moto anihiladora y meta los routers y retiro la capa hacia un lado, la homogenizo no y después esperando que esté más seca o ya un poco y no la vuelvo a aplicar. ¿Está bien o no? Sí. Hay varias soluciones, ya les dije, hay constructores que son bastante creativos para resolver esto. Pero vamos a discutir algunas cosas que tienen más que nada con el sentido común. Y estamos hablando de que esto que yo les muestro en la pizarra es algo grande, porque los caminos son extensos. Entonces uno tiene en el fondo una base o subbase llena de agua, físicamente. Entonces, no es tan simple resolver. O sea, como sugerencia en general, es preferible que les falte agua a que les sobre agua. Es más fácil de resolver un problema de falta de agua que de exceso de agua. ¿Ya? Lo que sabemos es, si tiene agua, si tiene mucha agua, no lo van a resolver tan fácilmente como si les faltara agua. ¿Sí? Ahora, si ustedes están con exceso de agua, tienen que buscar la forma de acercarse a la humedad óptima. ¿Sí? Supongamos que la humedad óptima fuera de un 8%, y ustedes están en 15%, tienen que volver al 8%. Y hay soluciones, obviamente. Una es abrir el material, ¿cierto? Esparcirlo, tienen que desarmar. Pues. Si tienen la capa hecha ya, la tienen compactada. Tienen que desarmar esa capa, abrir el material, airearlo, para que pierda humedad. ¿Sí? Tienen que desarmar esa capa que ya la tienen lista, la tienen que desarmar. Y eso es tiempo y costo. ¿Qué otra solución ven? Está muy bien lo que dice Francisco, hay una solución constructiva. ¿Qué otra solución pueden visualizar? Echar el conductor. Tienen que perder humedad para volver a retomar, acercarse a la humedad óptima y hacer todo el proceso de nuevo. Entonces es mejor, más fácil que le falte agua a que le sobre agua constructivamente. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estudiaron de mecánica del suelo de forma práctica, el terreno tiene que ver con estas cosas. Estamos haciendo lo más práctico posible, ¿no? Recordar que la curva de Proctor es una curva que tiene un punto alto de humedad óptima y luego, cuando yo le aplico más humedad, empieza a disminuir la resistencia, la densidad máxima compactada seca y la resistencia al suelo. ¿Ya? ¿Qué otras soluciones hay ahí?
que pasa es que la capa al estar construida es una capa que está prácticamente sellada. Entonces les va a costar mucho a ustedes perder humedad si es que no abren. Están como un poco, va la solución en la dirección a abrir. Porque si ponen a esperar una capa que está compactada, está seca, puede ser mucho tiempo. Finalmente lo que uno hace es desarma, abre y rehace todo. La máquina revuelve, distribuye, hace Con el todo. mismo material. ¿No se podría, por ejemplo, pedir que cambien el material? Lo que pasa es que el material no les va a variar la resistencia mecánica ni nada de eso. Si lo único que acá tiene que ver es la humedad del agua. Entonces el material se seca, tiene la misma, pero la densidad varía, la densidad máxima. Pero, por ejemplo, en vez de esperar de allá la cosa, uno puede pedir, no sé, a la planta ya, cámbiame, llévate esto y cámbiame otra. Sí, lo pueden hacer, pero ¿cómo Es muy desarmas caro. tú una capa que Sí, tiene? o sea, pensando en otras opciones. O sea, económicamente no. Pero si son varios kilómetros, se puede recoger y avanzas con ese material y pides material nuevo, mientras el otro se seca y se irá. Y después ese estándar que se ve, forzando mientras tanto. Es que estamos considerando eso. ¿Cachai? Esa, como esa secuencia. Yo, No, también es. sí, lo dejo a un lado y sigo más adelante. Hay varias formas, pero van a pasar por abrir el material, efectivamente pueden abrir y pueden avanzar con otro tramo, no van a perder tiempo esperando, ¿sí? Pero son cosas de terreno. La reunión dio para la otra. Ahí está la 8, sí. Son las 7:46. A nosotros nos pasó que en un pavimento, en una curva vertical, bueno, las curvas son horizontales, ¿cierto? Pero también son verticales, las cuestas. Entonces el agua escurrió al punto más bajo de la zona, entonces ahí se acumuló. Y ahí tuvimos problemas. Son cosas de terreno, ¿eh? Entonces, lo voy a mirar de frente, era algo así, ¿no? Estoy exagerando, entonces el vehículo va así, ¿no? Tenemos que construir todo este camino. Y al momento de pasar el camino aljibe, el agua por gravedad bajó. Se nos acumuló ahí. Como nos servieron en la escala. Se nos acumuló ahí. Ahí tuvimos que trabajar el material. Son cosas de obra. Pero nosotros sabíamos esto del producto y sabíamos que teníamos que perder humedad para volver a la densidad óptima. Pero era tanta la pendiente que el agua se acumuló acá abajo. Ahí tuvimos problemas. Y tuvimos problemas en otro lado también, donde la pavimentadora se hundió un poco. Tuvieron que volver. La pavimentadora es una máquina bien pesada, que la vamos a ver, es clave para el asfalto. Cuando estábamos tratando de asfaltar, la máquina se hundió un poco, un problema de compactación. Entonces no pudieron seguir. Bueno, acá en Chile parece que han tenido bastantes problemas de compactación porque ni un camino recto, todo. Hay sectores Sí, claro. que tienen. Son cosas constructivas, pero bueno, avancemos un poco. Entonces voy a recordar lo que hemos conversado al principio de la clase. El sábado vamos a hacer trabajos prácticos, ¿ya? Eso significa que yo les voy a pasar una ET, un plano, y ustedes tienen que hacer esto mismo, construir el camino pero con detalle. Seleccionar la máquina, el rodillo, la motoniveladora, y escribir paso a paso el topógrafo, el nivel, los expresores. Quiero que trabajen de a dos, ¿ya? Individual o dos personas que empiezan a leer el proyecto y describir el proceso constructivo. Esto es el sábado. No tiene nota, pero si ustedes me entregan el proceso constructivo completo y bien hecho, les ofrecí un punto para la prueba. Ahora sí, Pero a mí me interesa que esto lo practiquen, ¿ya? Un punto, no ves. ¿Sí?
Entonces van a trabajar el taller con algo práctico. ¿Qué es lo que pueden traer? Lo que necesiten para responder. Catálogo de Caterpillar, de Komatsu. Tienen que profundizar el tema, ¿ya? De hecho, ya podrían estar avanzando en esto mismo. Las capas granulares, desde la subrasante hasta la base estabilizada, todo el proceso constructivo, de cómo lo van a hacer, ¿ya? Y ahí lo discuten con su compañero para hacerlo con detalle. No es suficiente que me digan voy a compactar, no, eso no. Tienen que definir todos los recursos, jornales, operadores, maquinaria, obviamente, y el paso a paso de cómo lo van a hacer, ¿ya? Como es un taller, obviamente me pueden preguntar, la idea es que les salga bien, pues. No es un control que queden ahí atrapados en algo que no saben. Si no saben, lo discutimos y avanzan con el desarrollo, ¿ya? Estábamos estudiando este esquema, ¿cierto? Este es un corte, ¿no? Un corte del camino que en el plano les van a venir muchos cortes. Entonces conversamos que acá había una observación con respecto a que indica la capa de la subrasante. O sea, lo que está diciendo es que hay un trabajo sobre la subrasante que tiene que venir definido en la especificación técnica, ¿sí? Y luego sobre la subrasante viene la subbase de 12 centímetros y la base de 2 centímetros. Y luego viene lo que se llama la carpeta. Parte del proceso constructivo es que ustedes dejen las pendientes del bombeo del camino, de la carretera. O sea, que ya tienen que empezar a visualizar dónde lo dejan. ¿Dónde hacen eso? En la subrasante, en la subbase, en la base, en la carpeta de rodado. ¿Dónde dejan ese bombeo? Lo tienen que construir. Donde me salga más barato. Bueno, ahí tienen que mezclar entre la parte constructiva más la parte de costo. ¿Dónde hacen ese bombeo que les va a venir indicado en el proyecto? En este caso dice que tiene un bombeo hacia un solo lado, ¿no? De un 2%. ¿Cuánto es lo que tiene que subir en este caso si fuera la calzada de 7 metros? ¿Cuánto es lo que ustedes tienen que subir? 7 metros a un 2%. ¿Cuánto tienen que subir? 14 centímetros. 14 centímetros. A un lado, ¿no? Con eso tiene una pendiente del 2%. Los espesores son extremadamente sensibles. Previo a la pavimentación van a venir a verificar los espesores, todos. El proveedor, el mandante, todos. No puede haber una gran diferencia en la parte de la carpeta de rodado. O sea, si el espesor es de 7 centímetros, de 9 centímetros de asfalto, no puede variar, es preciso. Ellos vienen a verificar antes, si usted no cumple con eso, no traen el equipo. El movimiento de maquinaria es muy costoso. Trasladar la máquina. No va a venir, no sé, Vitumix y va a llegar allá y va a decir, no, era de 7 y usted dejó de 6. Se van a devolver y no van a hacer el traspaso. No lo hacen. Por lo general ahí cobran sobreconsumo. Sobreconsumo. Pero tiene que ser milimétrico. Por eso es tan delicado el tema del bombeo, porque ustedes van a dejar la pendiente en alguna capa. Sí. Ese bombeo tiene que estar muy bien hecho. No puede dar pie a que les quieren espesores de 6, de 5, de 4, de 8. No, es de una sola medida. En este caso el bombeo es de derecha a izquierda de un 2%. Entonces van a ir a medir allá el pavimento en varios puntos. Midió 7, 7, 7, todos lados tiene que medir lo mismo. ¿Cuáles son los pavimentos flexibles? ¿Y los rígidos? Hormigón. Los voy a explicar en términos amplios porque la próxima semana probablemente aterricemos un poco más. El asfalto es un pavimento flexible. Se construye con maquinaria específica para hacer asfalto que la vamos a estudiar, ¿no? Tenemos una capa
que es la previa a la carpeta de rodado, que es la base estabilizada, ¿no? Una base compuesta por áridos, que está compactada a lo que indica el proyecto, ¿sí? Estamos con eso ya listo, terminado, con los certificados, cumplimiento de todo. Y luego viene la construcción del pavimento de asfalto, que es una mezcla que tiene un diseño específico y tiene, similar al hormigón, un material que une todo, que sería el bitumen, ¿sí? También tiene áridos, ¿no? Una mezcla. Entonces, entre esa carpeta que viene un diseño específico, que puede ser de una capa, puede ser de 2 capas, puede ser de 3 capas, solamente esa carpeta rodada, generalmente viene un elemento entre la base estabilizada y esa carpeta asfáltica, que se conoce como ¿alguien sabe? La imprimación. La imprimación, muy bien. La imprimación. Entonces, entre la capa de la base estabilizada, que son áridos, previo a la carpeta asfáltica, viene un producto que se llama imprimante, la imprimación, que tiene como una de las funciones principales generar adhesión entre la base y la carpeta asfáltica. Aquí tiene otras propiedades más. Ese elemento viene también indicado en la especificación técnica. Casi todo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, acá dice emulsión asfáltica con elastomero como imprimante. ¿Sí? Esto viene definido en un proyecto. Usted tiene que ir y adquirir ese imprimante. ¿Cómo se distribuye ese imprimante? Lo vamos a ver en video, ¿ya? Okay. Acá hay un ejemplo. Este camión está aplicando el imprimante. ¿Se fijan? Es el líquido negro la imprimación. También lo pueden pulverizar, pero sería camión imprimante. Previo a la carpeta de asfalto. Así es. Previo. ¿Sí? Profesor, el MC30 lo prohibieron ahora están usando la Prime. El MC30 lo encontraron que era muy tóxico. Seguramente. Los materiales van cambiando. Antes se construía mucho con asbesto, ¿se acuerdan? Y después dijeron que el asbesto. Y ahora para retirar asbesto es muy complejo. Hay que pedir autorización a la Secretaría de Salud. Es muy caro. Tienen que cubrirse entero, una zona de descontaminación, y antes construían mucho con asbesto. Y ahora dicen que el asbesto es tóxico. Sí, los materiales van cambiando. En medida con el tiempo. Hay que cumplir con la especificación técnica. Ya. El 3D. ¿Cuáles serían estas capas? Partamos de arriba, a ver. Eso sería Carpeta rodada. carpeta rodada, muy bien. Se ve como que fuera asfáltica, ¿no? Recuerden que hay un proyecto específico de esta carpeta. No siempre es una capa, a veces son varias capas. O sea, aparte de todas las capas de árido, además puede ser que esa tenga varias capas más. Cuando son carreteras, autopistas de alto tráfico, pueden ser hasta 3 capas. ¿Ya? La capa que viene abajo, ¿cuál sería? La base, muy bien. La base. La base estabilizada, muy recurrente. Ustedes les va a salir, pero permanentemente la base estabilizada.
¿Qué sería esta capa más grandota de abajo? La subbase. La subbase es una capa que viene bajo la base. Esta capa a veces no va. A veces el proyecto no la solicita. Y eso es por las características de la mecánica del suelo, por las características del diseño de la carpeta de rodado, por la característica del tránsito vehicular, si son camiones, es relativo. ¿Ya? Pero esta a veces no va. Si va, uno entiende de que o el suelo no es tan bueno, o el tránsito es mucho, ¿sí? Esta capa refuerza el tema estructural. Y la última sería la subrasante. Estamos claros más o menos con las capas estructurales de granular, ¿no? ¿Sí? Yo necesito que esto lo tengan muy ordenado en su mente, de cómo se estipulan estas capas estructurales y cómo se construyen. ¿Ya? Por eso vamos a trabajar el sábado en esto, específicamente en esto. Hay que construir estas capas. Excavación, compactación, distribución del material. ¿Sí? Y luego nos vamos a pasar a las carpetas de rodado. Volvamos un poco a proyecto. El control, que es el 24, yo les voy a asumir el temario de lo que entra. Obviamente lo que nosotros estamos viendo en clase, lo que vamos a hacer en el taller, y estamos viendo algunas de cosas de proyecto. Pero yo no les voy a preguntar como si fueran proyectistas. Yo les voy a probablemente consultar cosas generales, que ustedes sepan cuáles son las variables que considera el proyecto, cuál es la velocidad del proyecto, ese tipo de cosas, ¿ya? El camino básicamente es un diseño geométrico, ya lo conversamos. Obviamente hay todo un estudio topográfico, las curvas de nivel. ¿Sabes lo que son las curvas de nivel, no? ¿Sí? Las curvas de nivel. Y finalmente, lo que hace el proyectista es demarcar líneas para hacer el trazado del camino. ¿Ya? Entonces, una de los trazos principales que existen en un camino son las líneas rectas, y son como las líneas preferidas para trazar un camino. ¿Ya? Líneas rectas. Por un tema de proyecto, de ejecución, ¿sí? El trazado principalmente se va a inclinar por realizar líneas rectas. Entonces, si nosotros acotamos el diseño geométrico de un camino, está conformado por líneas rectas y curvas. ¿Sí? Hay en forma macro dos tipos de curvas. Una la que se llama la curva circular y otra la que se llama la curva plotoide. Es una curva distinta, más complicada geométricamente. Es una curva amplia. Porque el vehículo tiene una velocidad de proyecto, ¿no? Que se supone que es una de las variables importantes. Entonces, cuando se hace el diseño geométrico, no deben ser curvas muy cerradas para que el vehículo pueda mantener la velocidad de proyecto. O sea, aparecen estas curvas amplias, ¿sí?
no como una curva circular que es más cerrada, aparecen curvas más amplias, como una cotoya. Un Peralta. ¿Ah? Un Peralta. Con Peralta, Pero no, en algunos evolución. casos. Vamos a ver ahora el Peralta. Curvas circulares, ¿sí? Curvas más cerradas que se trazan a través de geometría. Es algo un poco más complicado, ¿no? Tienen ángulos que están calculados dependiendo de la velocidad de proyecto, del roce, del Peralta. Hay varias cosas que se consideran, ¿ya? Pero son arcos. Entonces, lo que uno podría decir es: yo tengo mi línea recta ahí, tengo mi línea recta ahí, ¿sí? Con línea recta, y aparece una curva. Geometría. ¿Sí? Y todo esto está ligado al radio de la curva, al ángulo, es geometría. ¿Sí? Las curvas son elementos geométricos. Entonces acá aparece un radio en la curva. Y ese radio tiene que cumplir con ciertos parámetros de distancia y otras variables más. Vamos a ver si acá aparece. Mira. Cuando empezamos a revisar algunos aspectos de física, existe uno que se llama la inercia de los cuerpos. La inercia. ¿Recuerdan lo que es la inercia del cuerpo? ¿Sí? Yo les voy a recordar, pero es para más o menos si se ubican en el contexto. ¿Qué es lo que será la inercia de un cuerpo? Será el movimiento que si llega hasta que se le aplica una fuerza externa. Puede cambiar de trayectoria. Hay una fuerza que rompe con la inercia del cuerpo, de cierta forma, ¿sí? Los cuerpos, la inercia es, el cuerpo tiende a mantener su estado, por decirlo de alguna forma. La inercia mantiene, en este caso, su dirección, su velocidad, a menos que haya otra fuerza que lo contrarreste. Entonces, si el vehículo va en cierta dirección, ¿cierto? Por inercia, ¿qué es lo que va a prevalecer si tenemos un vehículo que va en dirección de la flecha roja? Sí, la flecha roja. Exacto, muy bien. Sigue su dirección. Esa es la inercia, va a tratar de seguir su dirección. Por lo tanto, hay que romper con la inercia del cuerpo y lograr que el cuerpo cambie su dirección y no salga de la curva. ¿Sí? Que es lo que estudian con mucha precisión, por ejemplo, cuando hacen estas carreras de Indianápolis. Se han fijado las carreras de Indianápolis que es circulares, porque el vehículo, por mantener su inercia, va a salir de la vista. Bueno, también le pasa a los vehículos comunes. Por inercia, el vehículo va a tratar de seguir la misma línea recta y va a salir disparado de la carretera. ¿Sí? Hay que contrarrestar esa fuerza que lo trata de sacar de la pista, la fuerza centrífuga que lo trata de sacar, ¿no? O cuando ustedes se suben a estos juegos que giran, ¿sí? Y si el juego se detiene, ustedes salen disparados, ¿sí? Es una fuerza centrífuga. ¿Ya? Bueno, esa propiedad física tiene incidencia en la construcción.
porque lo que van a tratar de hacer es contrarrestar esta fuerza centrífuga. ¿Sí? Y ahí aparece lo que ustedes ya me están diciendo que se llama el peralte. ¿Qué es lo que hacen? Levantan una zona del camino, inclinan y con eso contraponen la fuerza que está tratando de sacar el vehículo de la pista, porque aparece la componente del peso y del roce, o la normal, que se llama. ¿Sí? Entonces, la normal, el peso, va a tratar de tirar hacia adentro y la fuerza centrífuga está tirando hacia afuera y se tiene que contrarrestar. Por eso la mayoría de las curvas están aplicando ese producto rojo, un grano para aumentar el roce. Sí, porque tiene que ver con la ecuación dinámica, que vamos a ver, efectivamente, la adhesión. ¿Sí? Efectivamente. ¿Cómo que se pusieron ahí en las palmas? La frente del pie. Entonces, ya, síganme cuánto y de ahí se van a ver. Hay un problema físico que es la inercia del vehículo que trata de salir del camino, ¿no? Y tenemos que hacer curvas circulares. ¿Qué es lo que dice? El trazado mediante curvas circulares implica resolver el problema dinámico, el que estamos discutiendo, que sigue una trayectoria de naturaleza con un radio, que es el radio de la curva, una velocidad de diseño, velocidad de proyecto, que ya conversamos, viene definido, ¿cuánto? ¿Qué es lo que es? Carretera 120. Tiene que mantener esa velocidad. Por eso prefiero las líneas rectas. Sí, es que siempre, claro, prefiero las líneas rectas. Y además aparece un radio de la curva circular, ¿sí? Esto es geometría, se hace en un diseño geométrico, con ángulos, con todo, un trazado. Sobre una superficie que puede tener una inclinación transversal, y este es el bombeo. Aparece el bombeo para contrarrestar esta fuerza que trata de impulsar el vehículo y con la cual está en contacto a través de los neumáticos, a través de la fricción, que decía su compañero, efectivamente, el agarre que tienen los neumáticos con el pavimento, más la pendiente del peralte que contrapone esta fuerza centrífuga, tienen que mantener al vehículo en pista a la velocidad de proyecto. ¿Me entienden, no? Obviamente, si uno se sale de la velocidad de proyecto, el vehículo va a salir fuera. Si la velocidad de proyecto es 120 y usted está a 250, va a salir fuera. Porque no está diseñado para eso. Pero no sería normal que si la velocidad de proyecto es 120 o 80, usted vaya a esa velocidad y salga disparado. Porque está el proyecto diseñado para esto. ¿Sí? Entonces, hay una relación entre el radio de la curva, ¿sí? Entre el radio de la curva, la velocidad de diseño o de proyecto. Yo también podría ayudar que yo agrande el radio de la curva. Con eso también puedo controlar el problema. Tengo el radio de la curva, la velocidad de diseño de proyecto, más el coeficiente de fricción, más el peralte. Todas estas variables me permiten controlar el problema dinámico, que el vehículo no salga de la pista y mantenerlo en ruta. ¿Sí? Lo controlo con el peralte, que es una inclinación que tiene la calzada, lo controlo con la fricción de los neumáticos y con el radio de la curva. ¿Estamos de acuerdo? ¿En qué afecta esto? El diseño de ustedes es nada. Lo único que el plano les va a indicar que hay un peralte en alguna curva y ustedes van a tener que construirlo, ejecutarlo. Pero ya va a venir definido ese peralte. La pendiente, la inclinación que tiene, ustedes van a tener que ejecutarla. ¿Qué es lo importante? Que ustedes van a saber que si hay algún problema constructivo y no dejan la pendiente que viene definida por el proyecto,
pueden ocasionar un accidente, claro. Porque el diseño está hecho para que el vehículo no salga disparado. Si él dice una pendiente del 3-4% y usted deja una pendiente de 1%, aparte de no recibirle la obra, hay un problema de fondo que es este. ¿Sí? Ustedes ejecutan, pero tienen que entender el problema que se está produciendo. Ya, voy a pasar a la lista, vamos a hacer un ejemplo, más o menos para que lo visualicen mejor. Este es un peralte. Estas son las fuerzas que se descomponen, que están contraponiendo la fuerza centrífuga, que lo está sacando de la pista. Entonces, entre más inclina el vehículo, más contrarresta esa fuerza por el peso que se descompone ahí. ¿Sí? Se descompone, pero entre más inclino, no lo voy a tampoco a exagerar para hacia el otro lado, pero la inclinación, el peralte, contrapone la. Por eso la Indianápolis tiene esos peraltes tan grandes, los vehículos alcanzan velocidades altas. Tienen que estar muy inclinadas la pista, no solo esa, también hay otras pistas de ciclismo también tienen. Ya, déjenme pasar